Bien, ya estamos, hermanos, aquí listos para un servicio más. En este domingo 23 de enero de este 2022, que ya se nos está acabando. Saludándolos desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, para todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo para ustedes desde este pequeño remanente que tenemos acá en Costa Rica. A la iglesia local también saludarles, darles la bienvenida, invitarles nada más a que nos dispongamos todos a recibir la palabra del Señor. Amén, hermanos. Usted sabe que de parte de Dios no hay problema, la palabra está ahí, pero nosotros tenemos que hacer cada uno nuestra parte, ¿no? Recuerde, el principio de la iglesia, uno está donde la mente está. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Eclesiastés. Vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4. Vamos a leer 3 versículos. Eclesiastés capítulo 4. Recuerde que el libro de Eclesiastés es uno de los libros poéticos. Lo ubica fácilmente ahí entre los salmos, proverbios. Me regalan un amén, hermano. ¿Usted ahí en el video también? Bien, hermanos, vamos a leer el verso 9. 10, 11 y 12, bueno, 4 versículos. Eclesiastés 4:9 dice la palabra del Señor: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos no solamente de escucharla, sino de meditar en ella, Señor. Y de que ella sea en nuestra vida lo que tú anhelas, Señor. No solamente que nos anime, que nos redarguye, sino que por medio de ella nosotros podamos estar preparados para todo, Señor. Entre otras cosas, para resistir a este sistema cada vez más anticristiano, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser a recibirla, Señor, a entenderla, a vivirla, que es lo más importante. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ustedes saben que el libro de Eclesiastés, ¿sí se acuerdan quién escribió el libro de Eclesiastés, no? ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, ¿no? De hecho, en el libro de Eclesiastés, cuando el libro de Eclesiastés empieza, se habla de cómo identifican a Salomón. Él le llaman el predicador, ¿no? Pero más que el predicador, debería ser como el filósofo, el pensante, porque es un libro lleno de mucha sabiduría, que es lo que caracteriza a Salomón, ¿no? Entonces, alguna vez lo vimos, el libro de Eclesiastés, él es como una enseñanza de vida de lo que él probó. Recordemos que Salomón fue una persona que tuvo todo y probó todo. Y después de probar todo, lanza una serie de enseñanzas diciendo, ¿de qué me valió? De nada, ¿no? Al final del libro de Eclesiastés, ustedes saben que dice, el final de todo discurso es este: teme a Dios, ¿no? Ahí se centra todo, porque todo es vanidad. Vanidad de vanidades. ¿Cierto que sí? Pero bueno, ahorita le entramos a eso. Antes de eso, mencionarles, hermanos, ustedes saben que el ser humano en general, nosotros somos 100% relacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, tenemos esa necesidad, como esa, es algo con lo que nacemos, de relacionarnos unos a otros, ¿no? De interactuar, de comunicarnos. Ahora usted me podrá decir, pastor, pues yo conozco gente que le gusta estar sola. Sí, pero no es, digamos, no es la regla, son excepciones, ¿no? ¿La regla cuál es? Nosotros necesitamos relacionarnos. De hecho, el Señor por eso nos ha dado sentimientos, nos ha dado la posibilidad de expresarnos. ¿Para qué? Para que interactuemos, para que nos apoyemos. Ahorita acabamos de leer algo que dice que es mejor 2 que 1 y todo eso que lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, no ayuda mucho el sistema en el que estamos. Es un sistema cada vez más tecnológico, ¿no? Entonces, ahorita ya uno no necesita. Yo me acuerdo hace, ¿qué? Cuando yo llegué a Costa Rica,
Yo llegué a Costa Rica en el año 97 y empecé a trabajar en una empresa de investigación en el año 98. Y los primeros 3 años, a veces había una reunión, por ejemplo, en El Salvador. Y decían a uno, ¿tenés una reunión en El Salvador? Entonces uno se iba por la mañana en avión y volvía en la noche. Así que qué lindo, ¿eh? Ahora no. Ahora ya también por cuestiones de presupuesto. Ahora no, ahora todo es virtual. Ya esa viajadera ya no. Sí se viaja, pero no tanto como antes. Entonces, todo eso ha cambiado, ¿no? La tecnología está tremenda. Ahorita que uno mande vea, la otra vez, yo no sé a quiénes les tocó aquí la época de las cartas y los telegramas. ¿Quién escribió cartas? José, ¿usted escribió algún telegrama alguna vez o no? ¿No? ¿Telegramas? Bueno, lo de las cartas era todo un arte, ¿eh? Sentarse a escribir una carta. El tiempo que uno se demoraba escribiendo una carta, llevándola al correo, poniéndola y que se demoraba como 15 días en llegarle al otro lado y que la otra persona la leyera y escribiera y otros 15 días de regreso, o sea, como que al mes uno sabía, ¿cómo estás? Y al mes uno sabía, ¿no? Pero eso se ha perdido, ¿no? Ahorita inclusive ni con el WhatsApp siquiera ya uno escribe, ¿no? Ya uno dice, mejor mando ¿qué? Un audio, ¿no? Mejor mando un audio. Entonces se ha perdido esa capacidad de escribir y en todas las áreas, ¿no? Hasta en la música. La otra vez la gente escribía una canción, se sentaba a escribir una canción, ¿no? Y después le ponía música, ¿cierto que sí? Ahora no, ahora cualquier música que toda es la misma, se le pone cualquier letra ahí y ya eso es una canción, ¿no? A veces hay canciones que uno dice, bueno, yo creo que ese cantante duró 6 meses en retiro para escribir esa canción, porque a veces son 2 cosas ahí. O sea, ¿me entiendes? Entonces todo eso se ha perdido, ¿no? Y bueno, lo que estamos viviendo obviamente es una maravilla, eso de poder uno mandar un mensaje al Japón y que si ya en 20 segundos no le han contestado, uno ya pierde la paciencia, ¿no? Y la otra vez esperaba un mes, una respuesta. Pero ese es el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces ya la interacción, ya el mirarse a los ojos, el saber qué es lo que la otra persona expresa corporalmente cuando uno está hablando, se ha perdido, ¿no? La pandemia no ayuda tampoco, ¿no? Pero no podríamos echarle la culpa a la pandemia tampoco. Antes de la pandemia ya íbamos encaminados, ¿no? Ya en las mismas casas el tema de los celulares, ya que los chicos no salen a la calle, ya no salen a jugar, están encerrados en un cuarto, ya no se ve la niñez de nosotros de estar todo el día en la calle pateando una bola, ir a la casa al mediodía, a lavarse las manos, a almorzar y después otra vez para la calle, ¿no? Ya no se ve eso. Pero bueno, los tiempos obviamente evolucionan, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que hoy por hoy vemos. Ahora, ¿por qué les comento eso? Porque a raíz de todo ese avance tecnológico y el que todo el mundo está centrado en lo suyo y que yo no necesito ver a nadie para interactuar, pues nosotros caemos en algo que es el tema sobre el que quiero hablarles hoy, que es el tema de la soledad. La soledad, ¿no? O sea, pero hay que saber exactamente qué es la soledad, cómo llega uno a estar solo, si es malo o no es malo estar solo, cuántos tipos de soledad hay, por qué es peligrosa la soledad o cuál soledad es peligrosa y cuál no. ¿Me entiendes? Todas esas cositas uno tendría que manejarlas, ¿no? Porque a veces usted habla con gente que ya, o uno mismo, ¿y a qué le tienes miedo en tu vejez? A estar solo. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad, ¿no? Pero hay que dimensionarlo, hay que saber de qué se trata, ¿no? Y hay muchas formas de llegar a esos estados de soledad y diferentes maneras de llegar, no solamente diferentes maneras de llegar a ella, sino diferentes maneras de abordarla, ¿no? Pero ¿qué es la soledad? Si usted busca en el diccionario la definición de palabra soledad, hay muchas, ¿no? Les voy a leer algunas. Mire, la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Eso es soledad, ¿cierto que sí? Hay otra, lugar desierto o tierra no habitada. Eso es soledad. Pesar y melancolía que se siente por la ausencia, la muerte o la pérdida de alguien o de algo. Eso también es soledad. Todas esas definiciones están bien, pero yo me voy a quedar con la primera que les dije, creo que es la que se acomoda más a lo que vamos a hablar hoy, de una soledad como una carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Eso es como una definición más apegada a lo que vamos a hablar hoy, diciéndoles que no es lo mismo la compañía que estar rodeado de gente, ¿no? No es lo mismo. Usted puede estar solo y rodeado de mucha gente. O usted puede estar con compañía sin que haya nadie alrededor. Y usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces no es lo mismo, digamos, tener compañía que tener gente alrededor. La soledad o el tema de la soledad se abordó desde el inicio de la creación. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor creó a Adán
y que después lo puso a que le pusiera nombre a todos los animales y venían las parejas y entonces decía aquí está el gato y la gata, el perro y la perrita, el pato y la pata y entonces todo eso, ¿no? Pero entonces ahí se cayó en cuenta de algo, ¿de qué? ¿Se acuerdan? De que él no tenía pareja, ¿no? Que estaba solo. Entonces ahí es donde el Señor dijo, no es bueno que ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hizo una ayuda idónea. Es curioso eso, ahorita que les menciono eso, que no tiene nada que ver con el tema, pero ahorita que lo mencioné eso de poner los nombres, porque imagínense que cuando Adán estaba solo, Dios le dio la potestad de ponerle los nombres a los animales, ¿cierto? El poder ponerle nombre a algo es una señal de autoridad, que uno tiene potestad sobre lo que uno le está poniendo nombre, ¿cierto? ¿A quién le pone uno nombre? Uno le pone nombres a los hijos de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene autoridad sobre ellos. Uno no le pone el nombre a los hijos del vecino, ¿cierto o no? Uno le pone nombre al perro de ¿quién? Al perro mío, yo le pongo el nombre. Entonces eso significa ¿qué? Autoridad. ¿Por qué les menciono eso? Nada más era un paréntesis, porque cuando el Señor creó a Eva, la primera vez que lo vieron, cuando ellos estaban en armonía con Dios, ¿sabe cómo llamó Adán a Eva? ¿Cómo la llamó? Varona. ¿Qué quiere decir? Carne de mi carne, huesos de mis huesos. Entonces, yo me imagino, ¿no? Cuando él, digo, ¿a quién se le iba a presentar? Pero me imagino, aquí está mi pareja, mi esposa, varona. ¿Por qué qué? Porque es sangre de mi sangre, carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¡Wow! Imagínense ese nivel de presentación, ¿no? Más adelante, cuando pecaron, insisto, esto es un paréntesis, cuando pecaron y vino todo y que se avergonzaron, dice que más adelante Adán le puso nombre a la mujer y le puso Eva. ¿Por qué? Porque se hizo realidad lo que Dios había dicho. De aquí en adelante aumentará tus dolores y todo lo demás, y el hombre se enseñoreará sobre ti. Entonces ya no la llamó varona, la llamó Eva. Cierro el paréntesis nada más porque quería comentarles eso, que era algo curioso, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese tema de la soledad lo tocó Dios desde el principio, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea, ¿no? Entonces, todo esto de la soledad es un tema, es una situación o son circunstancias que tarde que temprano nosotros o ya las hemos vivido o las vamos a vivir. Yo no sé, los que estamos aquí, usted en el video, si alguna vez ha tenido un episodio de soledad, digámoslo así, de sentirse solo, ¿no? Creo que uno lo siente, y no importa ni la edad, no importa ni el estatus social, ni la religión que cada uno tenga, es algo que uno atraviesa, ¿no? Muchas veces por decisiones que uno toma, o muchas veces le llegan sin que uno lo haya decidido, ¿no? Pero muchas veces, la mayoría de las veces, el estar solo obedece a ¿qué? A una decisión personal. Hay gente que decide estar solo. Esa es su decisión. Acuerde que la vida de uno es la suma de ¿qué? De las decisiones, ¿no? Cada vez que yo tomo una decisión, para allá se va mi vida, ¿no? Entonces mucha gente está sola hoy por hoy por decisiones que ha tomado. ¿Estás solo porque quieres? Tomaste las decisiones que te llevaron allá. ¿No te gusta donde estás hoy? Tomaste malas decisiones y por eso estás como estás hoy, ¿no? Entonces, pero no deja de ser una decisión personal, ¿no? Entonces, ahora, no siempre estar solo es malo. A veces hay momentos en que queremos estar solos, ¿no? ¿Cierto que sí? A veces uno está enojado, a veces uno está deprimido, a veces uno quiere meditar, quiere reflexionar, quiero concentrarme. Entonces, ¿qué dice uno? Déjeme solo, quiero estar solo. Entonces, estar solo muchas veces no es que sea del todo malo, lo que pasa es que hay que saber identificar cuando uno está solo, si es que realmente uno está en soledad o es que uno está ¿qué? En privacidad con Dios. Son dos cosas que hay que identificar, ¿no? Porque son dos cosas diferentes que hay que saber, o sea, hay un hilo muy delgado entre los dos, pero hay que saber identificarlo, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, cuando les decía ahorita que sin importar la religión y todo eso, pues es un tema generalmente para la iglesia, para los hijos del Señor, porque si nos salimos del reino de Dios, pues hablar de soledad fuera del reino de Dios, pues ni para qué, ¿no? La gente que está sin Dios, ¿qué pasa? O sea, está totalmente sola. Entendiendo nosotros ahorita que un hijo de Dios jamás va a estar solo. Hay muchos versículos donde el Señor habla ahí, de hecho, sin ponernos de acuerdo, Maureen leyó un salmo ahora que tiene que ver con lo que íbamos a hablar y ni siquiera sabíamos que ella lo iba a leer, ¿no? Entonces, los hijos de Dios nunca deberían estar solos, por lo menos nunca sentirse solos. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió, yo siempre estaría ahí. O sea, hay muchos versículos, ahorita les leo uno nada más para que vean que no les estoy mintiendo, ¿no? Entonces, asegurarnos nada más
que cuando no hay nadie alrededor, no nos sintamos solos, pero que estamos disfrutando de una ¿qué? Privacidad con el Señor. De hecho, el mismo Señor lo dijo, ¿no? ¿Recuerda cuando Él dijo, cuando tú vayas a orar, ¿qué? Vete a lo secreto, a lo íntimo, aíslate y ora al Padre en secreto, que Él, que conoce todo, te honrará, ¿qué? En lo público. Pero busca soledad, busca un momento de intimidad con Él, ¿no? Pero no, o sea, básicamente que uno esté disfrutando de esa privacidad, de tener una relación privada con el Señor, ¿no? Entonces, ahora, lo que pasa es que hay otro tipo de soledad que es muy peligrosa. Cuando usted se aleja de la gente, pero usted no está en armonía con Dios, esa soledad es peligrosa. Yo no sé si han oído un dicho que dice, yo es porque lo escuché en una canción no cristiana, que dice que la soledad, ¿qué? La soledad es mala consejera. La soledad es mala consejera. ¿Pero cuál? La donde uno está apartado de Dios, ¿no? Peligrosísima. O sea, porque el que se aparta, acuérdese que lo hemos visto varias veces, ¿no? Hay 3 presas fáciles para el león rugiente, ¿no? Una de ellas, ¿cuál es? El que se aparta, ¿no? El que se aísla. Es una presa fácil. Por eso es que uno tiene que estar congregado, ¿no? Uno tiene que apoyarse, uno tiene que sentirse parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque un pie solo no hace nada, una mano sola no hace nada. El ojo ve, el pie sostiene y camina, la mano agarra. Pero todos somos miembros unos con los otros, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Amén. Y todos son importantes, ¿no? Cada uno tiene su función. Bien, hermanos, entonces hay que asegurarse nada más de eso, ¿no? O sea, la soledad que donde no está Dios, obviamente es una soledad peligrosa, ¿no? Esa tenemos que identificarla. Les decía, hermanos, que si uno le ha entregado su vida al Señor, uno no debería sentirse solo. Vean, Josué 1:9 dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? A donde quiera que vayas. Creámoslo, nada más creámoslo, ¿no? Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Mire, esto de cenar para los judíos es muy importante, ¿no? ¿Por qué no dice ahí, mira, ábreme la puerta y yo entro y desayunaré contigo, almorzaré contigo? No, dice cenaré contigo. Porque la cena para los judíos, espera que estoy como, ayer hablé mucho y estoy como afectado un poquito de la garganta. Para los judíos cenar tiene una importancia clave, ¿no? Porque es algo íntimo, es algo en donde se comparte. De hecho, ¿se acuerda cuando el Señor le dijo a Zaqueo, baja de ahí porque esta noche, ¿qué? Cenaré contigo. O sea, la cena es algo bien clave, ¿no? Entonces, el Señor lo que quiere con nosotros es intimidad, ¿no? Un momento de intimidad, compartir. O sea, que seamos uno. Que no se hace en el desayuno ni se hace en el almuerzo. ¿Se hace dónde? En la cena, ¿no? Bien, ¿qué más? Dice aquí Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, no es que la soledad digamos, el cristiano no está exento de tener episodios de soledad, ¿no? O sea, son mitos. Sobre la vida del cristiano hay mucho mito, ¿no? De que el cristiano no puede estar triste, que el cristiano no se puede enojar, que el cristiano no se puede enfermar, que el cristiano no puede tener episodios de soledad. Ustedes dirán, pastor, pero usted acaba de decir que el cristiano no va a estar solo. Sí, pero hay muchos cristianos que aunque deberían saber que no deberían tener esos sentimientos de soledad, aún así lo sienten. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Amén o no? O sea, ¿cuántas veces? De hecho, cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, no sé ustedes, pero muchos hemos sentido esos vacíos de gente que creíamos apreciar o que creíamos que nos apreciaba y que por habernos hecho cristianos se fueron. ¿Amén o no? Se fueron. Entonces uno siente esos vacíos, ¿no? En lo natural uno siente esos episodios de soledad, ¿no? Lo sintió Pablo, ¿se acuerdan? Pablo estaba en la cárcel y decía, Demas me dejó solo, este me abandonó, el otro ya no volvió porque se fue al mundo, ¿no? O sea, ¿qué quería decir él, aunque no lo dijo? Me estoy sintiendo, ¿qué? Solo, me están dejando, ¿no? Entonces, eso lo sintió obviamente Pablo. David, ni se diga. David en esa cosadera de Saúl,
escribió varios salmos donde él hace explícito ¿qué? Ese sentimiento de soledad. O sea, me siento perseguido. Inclusive llegó un momento en que llegó a dudar de que tuviera la presencia de Dios. Y eso lo tengo en el Salmo 88, se lo voy a leer, ¿no? Nada más para que lo tengamos presente. Salmo 88, 2 al 5. Miren lo que dice David. Dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. O sea, imagínate hasta tener ese sentimiento de que el mismo Dios lo había dejado, ¿no? El mismo David lo sintió, ¿no? Entonces, no es que nosotros estemos exentos de eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Ahora, ¿cuál es el propósito de estos episodios de soledad? O sea, el sentirnos en esos momentos como que desfallecemos, como que tenemos aflicción. Tiene su propósito también y tiene su importancia, ¿no? Ustedes se acuerdan que dice el libro de Oseas que Dios le dijo al pueblo, mira, yo te traje a este desierto, ¿para qué? ¿Para qué? Para hablar a tu corazón. Para hablar a tu corazón. ¿Cuál es el mejor momento para uno tener esa intimidad con Dios y que Él hable al corazón de uno? En un momento de soledad, entendiéndolo como privacidad con Él, ¿no? O sea, tiene sus objetivos, ¿no? Moisés mismo. A Moisés el Señor tuvo que sacarlo de Egipto, porque ahí donde estaba él no le servía, ¿no? Moisés, acuérdense que Moisés tuvo su vida, la dividió en tres partes, ¿no? Los primeros 40 años creyendo que ¿qué? ¿Acuerdan? Creyendo que era alguien. Él creía que era hijo del faraón. Después vivió otros 40 años creyendo que no era nadie, ¿no? Y los últimos 40 años caminando con el Señor, sirviéndole a Él, que fueron sus mejores 40 años, ¿no? ¿En cuál de esas tres etapas está cada uno de nosotros? Hay que definirlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, ¿para qué? Para moldearlo, para hablar a su corazón, para bajarle el orgullo que tenía. ¿Me entiende? Entonces, esos momentos de soledad son claves para eso, digamos, como para cargar baterías, por decirle algo, ¿no? De hecho, el mismo Señor lo hacía, ¿no? ¿Qué hacía Él? Se apartaba. ¿Para qué? Para orar, ¿no? Para entrar en intimidad con el Padre. El mismo Jesús lo hacía. Entonces, son momentos que hay que aprovecharlos, hermanos. ¿Estamos, no, hermanos? Pero bueno, ¿cuál es esa soledad que realmente es peligrosa, ¿no? Que yo creo que es en la cual nosotros tendríamos que más bien poner el foco, ¿no? ¿Cuál es esa soledad que realmente nos puede hacer daño, ¿no? O sea, ya lo sabemos, es esa que te aparta de Dios, la que te inclina ¿a qué? A pensar de pronto lo que David pensaba. David lo pensó, dijo, ya de mí ni te acuerdas. Lo pensó, pero obviamente él no se quedó ahí. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo piensa, lo cree y se aparta. ¿Entiende? ¿Estamos, hermano, o no? Bien, entonces, ¿cómo llega uno a esos cuadros de soledad que son peligrosas? Bueno, en primer lugar, cuando uno se resiste a aceptar que uno se ha equivocado. Mire lo que le pasó a Adán. Bueno, Eva pecó, obviamente, comió del fruto, Adán también. En lugar ellos de aceptar su error, su equivocación, que metieron la pata, lo que sea, que pecaron, en lugar de aceptar y confrontar, reconocerlo y arrepentirse y pedir perdón, en lugar de eso, ¿qué hicieron? Se aislaron, se alejaron, se escondieron. Y eso es grave, ¿no? Porque no era lo mismo que Adán se hubiera presentado ante Dios diciendo, aquí estoy, Señor. Pequé, te desobedecí, fallé, perdóname, Señor. No es lo mismo eso a que Dios haya tenido que, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Que no era que Dios no supiera dónde estuviera Adán, sino que Dios siempre nos da la oportunidad de que nosotros, ¿qué? Reconozcamos, ¿no? No es porque Dios no supiera, Dios todo lo sabe. ¿Amén o no? Entonces, no reconocer que hemos fallado nos lleva a esos cuadros de soledad. Mira algunos otros ejemplos. Por ejemplo, Judas. Judas se equivocó, ¿cierto que sí? Ahora, ustedes no, ¿qué hubiera pasado en la historia si Judas hubiera reconocido que se equivocó
hubiera ido a los otros 11 discípulos en grupo, se hubiera confesado, hubiera pedido una consejería ahí con Pedro, con Santiago, que eran los líderes, le hubiera pedido perdón al Señor, a lo mejor no le hubiera pasado lo que le pasó a Judas, ¿cierto? ¿No? Tomó una decisión fatal. ¿Por qué? Por aislarse, por no reconocer su error, su falla. Entonces, hay mucha gente que en vez de reconocer y afrontar la situación, se aísla. Y eso es peligroso, porque uno puede tomar decisiones apresuradas. ¿Estamos, no, hermanos? Por eso es que acabamos de leer ahí, no se aísle, no se margine, busque compañía, obviamente buena compañía, ¿no? Por eso acabamos de leer que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Así de sencillo, ¿no? Ahora usted podrá decirme, pastor, pero usted me dice que busque compañía, pero entonces ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso que dice que es mejor estar solo que mal acompañado? ¿Dónde queda eso? Bueno, eso es cierto. ¿Amén o no? Eso es cierto también. Pero ¿sabe qué sería lo mejor? Estar bien acompañado. Y para eso hay que ser selectivos. Hay que ser muy selectivos, hay que saber con quién nos rodeamos, hay que saber a quién confiamos nuestros secretos, en quién nos apoyamos. Entonces, busque compañía. Ahora, si no hay buena compañía, entonces quédese solo, en privacidad con Dios, que siempre es lo mejor. Siempre, esa nunca te va a fallar. Pero hablando en lo natural, busque buena compañía. Hay gente buena, hay gente que lo quiere a usted. Hay gente que quiere el bien para ti. Una persona que te quiere nunca te va a dar un mal consejo. Y si es un mal consejo, esa persona no te quiere. Quiere lo mal para ti, ¿no? Así de sencillo es el asunto, ¿no? Los jóvenes, vean, los jóvenes, en esta generación que estamos viviendo, los jóvenes tienen ese vicio, ¿no? Y digo que es un vicio porque así es. ¿De qué? De aislarse, de encerrarse, de déjenme solo. Y los jóvenes le dicen a los papás, los adolescentes sobre todo, no te metas en mi vida. Y entonces uno que tiene hijos jóvenes, uno podría decirle a los hijos, bueno, pero ¿quién se metió en la vida de quién? Yo estaba bien, yo estaba con mi esposa, ¿no? ¿Quién se metió en la vida de quién? ¿Entiende? Entonces, no se aíslen, muchachos, nada más, busquen a sus padres, porque a veces pasa algo curioso, los muchachos buscan más amistades que están peor que ellos, que los mismos padres, ¿no? ¿Y cómo les cuesta reconocer sus propios errores, ¿no? De hecho, la Biblia dice, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Vea, hay mucha gente en la iglesia también. Cometen alguna equivocación, algún errorcito o algo, se les llama la atención y la más fácil, ¿sabe cuál es la más fácil? Irse, ¿no? Irse. Si se fueran para otra iglesia, qué bueno, congréguese, busque otra, donde se pueda alimentar de la palabra, pero es que la mayoría de las veces se van para el mundo, ¿eh? O sea, ¿y le echan la culpa a quién? ¿A quién le echan la culpa? La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se levanta ¿contra quién? Contra Dios. ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces, ¿cómo llegan unos cuadros de soledad? Primero, cuando uno no admite sus equivocaciones, o sea, no tiene esa capacidad de afrontar y decir, me equivoqué, y afrontar el asunto y solucionarlo. Entonces cae uno en cuadros de soledad. Ahora, ¿por qué más? El miedo que tiene la gente de enfrentar ese problema. A veces hay gente que lo reconoce, pero le da miedo de enfrentarlo. Y le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Elías y Jezabel. Elías mató 450 profetas. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. 450 profetas mató Elías, obviamente de la mano de Dios, ¿no? Obviamente no eran profetas de Dios, eran profetas de Baal. Entonces Jezabel, al saber eso, dijo, bueno, tú mataste eso, bueno, mañana tú estarás muerto. Amenazó a Elías de muerte, ¿eh? Ahora, ¿qué debería haber hecho Elías? Pues de la mano de Dios afrontar eso, ¿no? Ponerle, como dicen en ciclismo, ponerle el pecho a la brisa. ¿Pero qué hizo Elías? Salió corriendo. Le dio miedo a enfrentar ese problema. Salió corriendo, se fue para una cueva, que ahorita vamos a ver que esa situación de Elías nos sirve para ilustrar los pasos de la depresión, ¿no? O sea, los típicos pasos de una persona que cae en depresión. Ahorita lo vemos, pero el caso de Elías es, después de haber hecho eso tremendo y haber visto el poder de Dios, en vez de solucionar y afrontar el problema, lo que hizo fue aislarse, ¿no? Meterse en un cuadro de soledad, ¿no?
¿Estamos, hermanos, o no? Eso por un lado, ya saben, ¿no? No reconocer los errores, el miedo a afrontar los problemas, y lo otro es por una decisión personal. Así que uno decida lo que le pasó a Pedro. ¿Por qué Pedro fue solo allá donde estaba el Señor que lo estaban lastimando? ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue solo? ¿Por qué fue solo? Porque él lo decidió. No le dijo a nadie. Se fue solito. Se hubiera llevado a su grupo. Porque cuando uno está en grupo es más valiente, ¿o no? ¿O no les ha pasado a ustedes cuando uno va en un bus y van unos colegiales atrás haciendo desorden de todo y insultan a todo mundo y pelean con todo mundo porque andan 4 o 5 muchachos de colegio porque se sienten, ¿qué? Acuerpados. Pero a veces usted en el bus se puede encontrar a uno solo de ellos, quietito atrás, quietito. No hace nada, ni respira. Así son, ¿no? Entonces Pedro, ¿por qué cayó en ese cuadro de soledad él, en medio de todos esos enemigos? Por decisión propia. Él lo decidió. Debió haberse ido acompañado. Y mire que cuando uno cae en esos cuadros de soledad, mire lo peligroso que es, porque ¿qué hizo Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro allá estando en medio del enemigo ahí, compartiendo con el enemigo ahí en la hoguera? ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor, ¿no? Entonces, si uno cae en esos cuadros de soledad, sin la presencia de Dios, o con una relación muy débil, sintiendo más bien soledad física, decir, ay, cómo me hace falta tal y cómo me hace falta tal, y que empieza uno a entristecerse, a deprimirse, ¿sabe qué termina uno haciendo? Negando al Señor. Por eso no deberíamos de compartir lo que Pedro estaba haciendo ahí, compartiendo con el enemigo. No deberíamos de estar nosotros compartiendo con gente que no es cristiana, ¿no? Chistes y todo eso, o situaciones que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque tarde que temprano terminaremos, ¿qué? Negando al Señor. O sea, eso es una realidad, ¿no? Bien, hermanos, por una decisión propia. Ahora, ¿qué no deberíamos hacer nosotros si caemos en un cuadro de soledad de esos, ¿no? No sé si usted va llevando el hilo, ya usted sabe qué es la soledad, sabe que hay 2 tipos de soledad. Hay una que es cuando uno no tiene a nadie, pero hay otra que es una privacidad con el Señor, que cuando usted está disfrutando de esa privacidad con el Señor, a usted no le importa si hay gente o no hay gente. Usted nunca se va a sentir solo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en su palabra. Yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, no te preocupes. Moisés le dijo, Señor, es que si yo voy allá, ¿será que me van a creer? Tranquilo, hombre, yo estaré contigo. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que a veces nos cuesta creer eso. Pero ¿qué deberíamos hacer, hermanos, si caemos en un cuadro de soledad, de esas que son bien peligrosas? Hay algunos consejos que no deberíamos hacer. Lo primero, ¿sabe qué es? No deberíamos desesperarnos. No se desespere. ¿Usted sabe qué es desesperarse? ¿Qué significa desesperarse? ¿Alguien que diga alguna definición ahí? ¿Qué es desesperarse? Muy facilita está la definición. Perder la esperanza. Porque la palabra des significa quitar, ¿no? ¿Qué es un desprecio? Quitar el precio, ¿no? ¿Qué es desestimar? Quitar la estimación, o quitarla o mermarla, ¿no? Por eso es que el Señor recomendaba, dice, el que no desprecia a padre y madre, y la gente cree que despreciar es odiar. No, despreciar es quitarle valor. O sea, que tu padre, tu madre, tu familia no sean para ti lo más valioso. Busca primeramente a Dios, y todo eso demás vendrá solo. Entonces, desesperarse es perder la esperanza. ¿Y qué es perder la esperanza? Cuando uno ya se resiste o deja de esperar, ¿no? Porque la esperanza tiene que ver con esperar, ¿cierto que sí, hermanos? Dejar de esperar. Entonces, cuando uno está desesperado, uno se deja llevar ¿por qué? ¿Se acuerda lo que hablamos hace 8 días? Creo que fue hace 8 días, ¿no? Estamos hablando de principios, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de los principios? ¿Se acuerdan? Los sentimientos. Entonces, cuando uno está desesperado, uno se deja llevar por los sentimientos, por las emociones. Y hace 8 días les decía lo peligroso que es tomar decisiones por sentimientos. Porque uno se dice, ay, pobrecito, ¿no? No, cuando uno toma decisiones por principio está resguardado. Pero entonces no nos deberíamos de desesperar, hermanos, porque cuando estamos desesperados, las decisiones que tomamos son fatales. Mire, por ejemplo, Judas se desesperó. ¿Amén o no? ¿Y entonces qué hizo? Se ahorcó, ¿cierto que sí? Elías se desesperó, huyó y hubo un momento en que le pidió a Dios que
Que le quitara la vida. ¿Cierto que sí? Pedro, con el acoso de esa gente, se desesperó y entonces al final, ¿qué terminó? Negando al Señor. Entonces el desespero nos lleva a tomar decisiones que vamos a lamentar. Entonces no se desespere. Acuérdese nada más de frases como el Señor dijo: tranquilo, si tu madre, tu padre te dejaran, ahí estoy yo. ¿Para qué? Para recogerte, no te preocupes, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Porque ¿qué pasa si uno pierde la esperanza? Acuérdate que hay un dicho que dice que la esperanza ¿qué? ¿La esperanza qué? La esperanza es lo último que se pierde. Y entonces cuando uno lo pierde, porque ya están las últimas, ¿no? Ya está listo para la foto. Entonces no deberíamos de desesperarnos, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 19:2: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. El alma sin ciencia, ¿a qué se refiere el alma sin ciencia? Sin conocimiento, ¿no? El alma sin conocimiento, ¿qué dice? No es buena. Hay que tener conocimiento, hay que pensar, hay que ser pensantes, hay que dejar la simpleza, hay que ser personas de entendimiento, porque el que se apresura con los pies, tomar mejor decisiones con la cabeza y no con los pies, ¿no? Peca, dice la palabra del Señor ahí. Por eso es que ahí viene la palabra paciencia, ¿no? Paciencia, o sea, una espera ¿con qué? Con conocimiento de causa. Entonces lo primero que no debemos hacer, ¿qué es? Desesperarnos. Cero desesperación, tranquilidad, ecuanimidad, no pierda la esperanza, siga manteniendo la fe, tenga paciencia, como la tuvo Job. Aunque me matara, yo sigo esperando. Que me quitó todo, no importa. Él me da, Él me quita. Amén. ¿Qué más no deberíamos hacer? Deprimirse. Uno no debería estarse deprimiendo por eso, ponerse melancólico, ponerse a mirar el álbum de los recuerdos, si es que la otra vez, si es que a mí me invitaban allá y no me volvieron a saludar. O sea, nada más si le sirve de consuelo, sepa que al Señor también lo rechazaron. Si es que le sirve de consuelo, aunque no debería ser un consuelo, sino que debería ser parte de ¿qué? Ya, nuestro criterio de vida, saber que hay gente que nos va a rechazar, hermano. ¿Amén o no? Filipenses 3:13 dice: pero una cosa hago, hermanos, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, yo sigo para adelante. Eso es un buen consejo, ¿no? Entonces, en esto de deprimirse y de la depresión, ¿se acuerda que hemos hablado mucho de la depresión y todo? Que la depresión es una bendición de Dios, si es que usted la ve como Dios la ve. La depresión, si usted la ve como Dios la ve, es una bendición. ¿Por qué? Cuando una persona se deprime, cuando una persona cae en un cuadro de depresión, eso es una señal de que en su vida hay algo que no está funcionando bien y que tienes que tomar decisiones. ¿Amén o no? Ahora, si usted la ve así, dice: uy, viéndolo así, bendito el día que me deprimí. ¿Por qué? Porque supe que hay algo en mi vida que tengo que cambiar. Eso es como la fiebre, ¿no? Imagínese que a uno no le diera fiebre. Uno cómo se daría cuenta que hay algo en el cuerpo que está mal. Entonces cuando a uno le da fiebre dice: uy, debo tener una infección en algún lado. Entonces uno toma medicamentos, ¿cierto que sí? Entonces bendita sea la fiebre y bendita sea la depresión. Ahora, los cuadros de depresión, hermano, una persona que se deprime es típica, y lo vivió Elías. Vea, cuando Elías salió corriendo porque Jezabel lo amenazó, cayó en los cuadros típicos de depresión. ¿Por qué? Porque se aisló, porque se alejó. Entonces él, en medio de ese caminar hacia la cueva donde allá cayó, cuando iba caminando dijo: Dios, quítame la vida. Que es lo que hace la gente que cae en depresión, ¿no? Me quiero morir. ¿Cierto así? Me quiero morir. Bueno, después de que siguió él, quítame la vida, después, ¿qué hacía él en la cueva? ¿Qué era lo que más hacía Elías en la cueva? Dormir. Una persona que se deprime pasa todo el día durmiendo. ¿Qué gana uno durmiendo? Nada, ¿no? ¿Se despierta para qué? ¿Para qué se despertó Elías? Para comer y después seguir durmiendo. Lo mismo, ¿no? Hasta que llegó Dios y le dijo: ¿qué haces ahí en esa cueva? Levántate de ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso no soluciona el problema, eso no soluciona el asunto. Entonces no se deprima. Simplemente sepa que si usted tiene una depresión es porque tienes que tomar decisiones, pero salte de ahí. Ese tipo de aislamiento, de soledad no te ayuda para nada, ¿no? Ahora, espero que en medio de esos cuadros pues tengas por lo menos la voz de Dios diciéndote: levántate, levántate, por lo menos, porque si ni siquiera tienes eso, pues estás listo para la foto. O sea, lo más probable es que te quedes ahí en esos deseos de acabar con tu vida, ¿no? Entonces no te deprimas. Otro consejo es: no se abandone.
Hay gente que cae en esos cuadros de depresión o de soledad y se abandonan totalmente. Dejan de bañarse, ya no se peinan, ya no se visten, ya no se asean. O sea, recordemos que nuestro cuerpo, ¿qué? Es templo del Espíritu, ¿no? No es nuestro, fue comprado. Entonces no haga eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿usted a quién está hablando? ¿A los cristianos o a los no cristianos? Estamos hablando a los hijos del Señor, ¿no? Estamos hablando a la gente que siendo cristiana cae en estos cuadros de soledad, ¿no? Que los deprime. Porque la gente que está fuera de Dios, pues obviamente tienen que nacer de nuevo. O sea, no solamente tienen soledad, tienen desespero, no tienen esperanza, no tienen futuro, no saben quiénes son, no tienen identidad. No sienten porque tienen un corazón de piedra. Entonces, combo completo allá, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces ya sabemos qué no deberíamos de hacer. Ahora, ¿y qué deberíamos hacer? Porque vamos en una secuencia, ¿no? Ya sabemos cuáles son esas soledades, cómo caemos ahí, qué no deberíamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Bueno, que la palabra misma nos vaya aconsejando, ¿no? Dice la palabra del Salmo 86:7, hermanos: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de la angustia? Clamar al Señor. Clamemos a Él, hermanos, clamemos. Dice que si usted no sabe cómo hacerlo, el Espíritu Santo te va a ayudar, hasta en eso, ¿ah? ¿Qué más queremos? Clamemos a Dios. Ahora, cuando usted tiene, obviamente, amarramos todo y usted dice, es que yo llevo clamando al Señor y Él todavía no me responde. Bueno, si usted tiene conciencia, digamos, si usted tiene paciencia, o si su alma está llena de ciencia, de conocimiento, y usted sabe que Dios no responde necesariamente cuando uno le clame, ¿no? Sino cuando Él, a su tiempo, a su voluntad, ¿no? Clámame y yo te responderé. ¿Cuándo? Cuando sea el momento oportuno. Tú, mientras tanto, ¿qué? Sigue ahí, persevera, mantente firme, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios. Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepintámonos en lo que hemos fallado. Ahora sí dirá, pastor, pero está hablando de los hijos de Dios, ¿cómo me va a arrepentir? Bueno, hay muchas cosas de que uno no necesariamente se tiene que arrepentir de pecados de muerte, ¿no? Hay actitudes, hay otros tipos de pecados que contristan a Dios. Cuando uno decide rendirse, cuando uno deja de perseverar, o por lo menos cuando uno tiene la duda de decir, ¿valdrá la pena? Estamos en arrepentirse, ¿no? De que uno, no necesariamente uno se arrepiente de pecados de muerte, sino que hay cosas que contristan al Espíritu de Dios, ¿no? Cosas que lo hacen sentir mal, o cosas que uno debería hacer, o cuando uno decide claudicar. Y les iba a poner un ejemplo de Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf, no? Que era uno de las personas importantes del templo y todo eso, mas sin embargo él estuvo a punto de resbalar. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué estuvo a punto Asaf de resbalar? Por estar mirando la prosperidad del impío, ¿no? Estarse preocupando de otras cosas. Cuando generalmente uno deja de tener su mirada fija en el Señor, porque dice, la mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no? Entonces cuando uno decide más bien dejar de tener la mirada en Cristo y comenzar a ver otras cosas, son cosas en las que uno debería arrepentirse. Y de hecho Asaf lo hizo y pidió perdón. Y él no llegó a pecar, sino que lo consideró, pero por poco resbaló, por estar viendo la prosperidad del impío, ¿no? ¿Acuerdan el consejo que le dio el Señor a Pedro? Cuando iba el Señor con Pedro y venía Juan ahí, y que Pedro le dijo al Señor, ¿y este qué? Y entonces el Señor le dijo a Pedro, pues déjalo. Si a mí me place que él esté aquí hasta que yo venga, es cosa mía. Sígueme tú. Deja de estar mirando a los demás. Sígueme tú. ¿Entiende? Entonces son cosas que a veces uno pierde el foco. Entonces hay que arrepentirse de esas cosas. Porque dice ahí, si ves que en mi camino hay algo de perversidad, Señor, corrige la senda. Si ves que en mí me estoy desviando, corrígeme, Señor. Entonces siempre hay momentos de ¿qué? De arrepentirse, de pedir perdón, ¿no? Clamar a Dios primero, arrepentirse, y lo otro es confiar en el Señor también. Segunda de Timoteo 4:16 dice la palabra, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos.
de los siglos. Era algo que le escribía Pablo a Timoteo. Entonces, la confianza plena ¿en quién? En Dios. Amén. No importa que los demás se vayan. La confianza plena en el Señor, ¿de qué? Él es el que te sustentará, Él es el que te levantará, Él es el que arrancó en ti la buena obra y así mismo la va ¿qué? A perfeccionar. Amén. Así, ¿cuándo va a sentir uno soledad? Nunca, ¿no? Uno puede sentir ausencia de gente que uno quisiera que esté al lado de uno, pero si no se puede, no se puede. Pero no nos sintamos solos, porque nunca lo vamos a estar en la medida en que entendamos y creamos aquello que el Señor dijo de que yo siempre estaré contigo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, otro consejo ahí, ¿qué debemos hacer? Hay que desarrollar la paciencia, hermanos. Si perdemos la paciencia, perdemos todo, ¿no? Si perdemos la paciencia, nos desesperamos, perdemos la esperanza. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que Moisés perdió la paciencia? ¿Se acuerdan, no? Se desesperó, perdió la paciencia y golpeó la roca, y ustedes saben que la consecuencia fue tremenda, ¿no? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, desarrollemos la paciencia, hermanos. ¿Cómo desarrolla uno la paciencia? Nosotros sabemos que la tribulación nos genera paciencia, pero ¿cómo la desarrolla uno? O sea, yo sé que las tribulaciones a mí me hacen ser paciente, pero ¿qué me ayuda para que yo también sea paciente? La confianza, que está ligada ¿a qué? A la fe. ¿Y la fe qué es? Conocimiento, información. Entonces, ¿cómo yo desarrollo mi paciencia? Estando enterado, teniendo conocimiento, teniendo la información, sabiendo qué es lo que va a suceder. Si yo sé lo que sucede, si hago esto, pues no lo hago, si es algo que a mí me perjudica, ¿no? Entonces, es como el concepto de lógica. ¿Ustedes han visto lo que es el concepto de la lógica? La lógica es el conocimiento anticipado de algo por medio del conocimiento que uno tiene de ese algo, ¿no? ¿Recuerdan que muchas veces han puesto ese ejemplo de que si tiro algo para arriba, ¿qué pasa? Baja, ¿no? ¿Por qué? Por lógica, porque yo sé que todo lo que sube baja. Entonces yo sé que si me aparto de Dios, pierdo todos los beneficios que Él menciona en su palabra, entonces no lo hago. Entonces eso me ayuda ¿a qué? A esperar pacientemente, a no desesperarme, a estar firme. ¿Estamos, hermanos, o no? Otra cosa es valorar la compañía, hermanos. Valoremos la compañía. Ve, hay un ejemplo muy curioso aquí que está lo voy a leer las dos historias. En Hechos 15:37, vale, cuidado esto que voy a leerles. Hechos 15:37, ¿no? Ustedes saben que el libro de Hechos relata cuando la iglesia se estaba formando y todo eso, porque el Señor ya había subido y ascendido al cielo, ¿no? Entonces en el libro de Hechos es que ya los discípulos comienzan a organizarse, viene el Espíritu Santo y comienzan a ver cómo van a hacer para que la iglesia, ¿qué? Trascienda, ¿cierto así? Entonces en Hechos 15:37 dice la palabra del Señor: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre, y Pablo escogió a Silas y se fueron para los lados de Siria y Sicilia, ¿no? Entonces, había un pleito por Marcos, porque Bernabé quería que llevaran a Marcos y Pablo dijo, no, ese no, porque ese nos falló, algo así, ¿no? Entonces lo descartó, ¿cierto que sí? Pero bueno, les voy a leer ahora más adelante, segunda de Timoteo. Recuerden nada más a Marcos, ¿no? Para que lo tenga ahí presente. Segunda de Timoteo, ¿qué me hizo el versículo? Bueno, segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11 dice, bueno, desde el 9, inclusive cuando Pablo está mencionando su soledad, ¿no? Él dice, procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Creciente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces le dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, Marcos era una persona que Pablo había descartado, ¿no? Y por esa contienda que hubo, entonces por eso se separaron. Bernabé dijo, bueno, entonces yo me voy para acá con Marcos. Y ya después está diciendo, traigan a Marcos, que ese me sirve, ¿cierto que sí? Entonces, ¿por qué les digo eso? A veces hay personas que nosotros hemos desechado, hemos descartado, hemos lastimado, no las hemos considerado, pero son personas que pueden llegar a ser útiles para nosotros. O sea, son personas que estimamos realmente, y a veces por situaciones que se dan, hay roces, hay de todo eso. Entonces valoremos eso, valoremos la compañía,
valoremos a las personas a las que realmente nosotros queremos, de verdad. A veces hay roces familiares que no valen la pena. Busquemos, o sea, valoremos eso, ¿no? Porque nosotros no sabemos realmente, la vida da tantas vueltas, hermano. ¿Quién a que hemos dicho que no nos sirve, más adelante nos puede tender una mano, ¿no? Por eso es que la palabra dice, en la medida de lo posible, ¿qué pasa? Estás bien, todos, unos con los otros, ¿no? Valoremos eso realmente a las personas que de pronto hemos maltratado o no les hemos dado el trato que ellos merecían, ¿no? Es importante eso, hermano. ¿Estamos o no? Bien, entonces, ya como para ir cerrando un poquito ya de lo que estamos hablando, todo esto que estamos hablando de Eclesiastés 4:9, que leímos ahorita y lo voy a volver a leer, que dice que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su salario, porque si cayera en el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Entonces, hermano, estar solos realmente en momentos de crisis no es una buena decisión. Ahora usted dirá, pastor, pero acaba de decir que nunca estamos solos. Sí, yo sé que la presencia de Dios siempre está ahí y Él no nos va a desamparar, pero hablemos del apoyo unos con otros, ¿no? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Acuérdese de eso, ¿no? Nos necesitamos, como alguna vez lo vimos cuando hablamos de la iglesia, ¿no? El pie necesita del brazo, el brazo necesita del oído, todo lo necesitamos, ¿no? De hecho, en un cuerpo, cuando el dedo gordo le duele a uno, le duele todo el cuerpo. ¿Amén o no? Todos nos necesitamos. Entonces, en momentos de crisis no es bueno estar solos, hermanos, no es bueno. No se deje atrapar por esos cuadros de soledad, no sea presa fácil. Busque siempre a alguien, busque a alguien, una persona a la que puedas confiar, que puedas contarle tu problema. O sea, acuérdate que hay tres cosas que uno como cristiano debería hacer cuando tiene situaciones complicadas, ¿no? Lo primero es tener la sinceridad de reconocer que tenemos un problema. Amén, ¿se acuerdan de eso? Sinceridad para reconocer el problema, humildad para pedir ayuda. Y lo tercero es, seamos obedientes a aquel que nos quiere ayudar. Acuerda que eso lo vimos una vez que predicamos sobre la historia de Jericó allá, que andaba Eliseo por ahí, y que veía a Jericó que era una ciudad hermosa, hermosísima. Visualmente se veía hermosa, pero tenía un problema. ¿Se acuerdan cuál era el problema? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema de Jericó? No, ¿no se acuerdan? Jorgito, no está Jorgito. ¿Que las aguas eran qué? Amargas. Entonces ellos dijeron, sí, muy bonito todo, pero mi señor, le dijeron a Eliseo, tenemos un problema, las aguas son amargas, ¿no? Entonces ellos tuvieron la sinceridad de reconocer que hay un problema, por más bonito que se vea, hay un problema, las aguas son amargas. Tuvieron la humildad de pedirle ayuda a Eliseo. Señor, si usted nos puede ayudar. Y entonces Eliseo le dijo, traigan una jarra con sal y hagan eso, y curó las aguas, ¿no? Pero la gente obedeció. Hay gente que reconoce un problema, te busca, pero cuando tú le dices lo que tiene que hacer, no lo hace. No sirve. Como Naamán, ¿acuerdan? Leproso. Fue a buscar al mismo Eliseo, ¿no? Qué curioso. Pero no le gustó la respuesta que recibió. ¿Por qué no le gustó nada más la respuesta que recibió Eliseo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, Pablito? ¿Qué fue? ¿La qué? Sí, pero él ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó Naamán? ¿Se acuerdan? Bueno, los que no saben la historia de Naamán era un general sirio, muy respetado, grande, todo el mundo lo veía con respeto y todo, con su uniforme, pero él tenía un secreto. ¿Cuál era? Era leproso. Entonces cuando él llegaba en la noche a su habitación, se quitaba su uniforme, en la intimidad de su soledad, él se veía en el espejo tal cual como él es, con su lepra, ¿no? Nadie lo sabía, porque si la gente supiera que él tenía lepra, ya no lo verían con respeto, sino con desprecio, ¿no? Entonces él escondía su problema, como mucha gente puede esconder sus propios problemas también. Por eso es que los problemas no se deben esconder, los problemas se deben enfrentar, porque ¿qué es un problema, hermano? Un problema es una situación que amerita una solución. Eso es un problema. Y si usted no lo soluciona, a donde usted se vaya, arrastrará sus problemas, ¿no? Recuerda que hay un salmo que dice, ¿quién tuviera alas como de paloma para volar y alejarme de todos esos problemas? Bueno, tú puedes tener las 1000 alas que tengas, pero si tú no solucionas tus problemas, a donde tú vueles, llevarás tus problemas. Entonces Naamán le decían, ve, hay un siervo de Dios ahí, vaya, que él lo puede curar. Y él no quería hasta que lo convencieron.
Entonces se fue él con sus carros y todo para donde Eliseo. Y resulta que Eliseo mandó al siervo de él, ¿se acuerdan? Y le dijo que se fuera a bañar o que se sumergiera 7 veces al río Jordán. Y ya. Entonces, ¿por qué se enojó Naamán? Porque no salió Eliseo, sino que salió el siervo de Eliseo. ¿Qué importa? Aquí no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje, que es algo que deberíamos aprender en las iglesias. No importa quién lleve el mensaje, lo que importa es quién mandó el mensaje. En las iglesias pasa mucho eso, otro paréntesis, ¿no? Que si no predica X o Y, la gente no le gusta, ¿no? Eso es como que uno fuera a un restaurante y uno fuera a un restaurante y le dijeran, ¿qué va a comer? Lo que sea, pero que me lo sirva ese mesero. Uno no hace eso, ¿cierto o no? A mí qué me importa qué mesero me lo sirva. Yo quiero ver lo que hay en la carta, ¿no? Tráigame esto y esto. No importa quién te lleva el mensaje, lo importante es quién te lo mandó. Entonces por eso se enojó Naamán. Al final lo convencieron, tuvo la sinceridad de reconocer que tenía un problema. Al final lo convencieron y humildemente fue donde Eliseo. ¿Pero qué pasó? Como se enojó porque no salió Eliseo, porque él decía, es que yo pensé que iba a salir Eliseo con su poder y a extender la mano y de una vez me iba a curar. No, las cosas no son tan fáciles. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay un precio que pagar. ¿Estamos, hermanos, o no? Tenemos más un ejemplo ahí de lo que estábamos hablando, de que hay que buscar siempre consejería, hay que buscar un hermano de la fe, en la iglesia, algún familiar, alguien en el que uno confíe, un pastor, un líder. Siempre hay alguien, hermanos. No se quede ahí, no pelee esa batalla solo, no es necesario pelearla solo. O sea, tenemos gente. Ahora, lo importante aquí también es, no le abra su corazón a cualquiera. A cualquiera no se le puede abrir el corazón tampoco, ¿no? ¿Se acuerdan de ese rey? ¿Se acuerdan ustedes se acuerdan de la historia de que un profeta fue ante un rey y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dijo, tengo una palabra de Dios para ti? Y entonces el rey se contentó todo. Dijo, wow, una palabra de Dios para mí. Porque ¿qué siente uno cuando le dicen que tienen una palabra de Dios para uno? ¿Qué siente uno? Por ejemplo, ¿ustedes qué sentirían si yo les dijera, tengo una palabra de Dios para ustedes, y que ustedes supieran que es una palabra de Dios? ¿Qué sentirían? Felicidad. Porque ustedes saben que es de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, felicidad. Algunos dirán, wow, qué orgullo. El caso es que el profeta llegó ante el rey y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Y a lo mejor ese rey también dijo, wow, qué felicidad, ¿no? Si es de Dios. Pero ¿sabes qué le dijo el profeta? Le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces, ¿quién sabe cómo se sintió ya, no? Entonces, lo que viene de Dios para nosotros, hermanos, es bueno. ¿Amén o no? Pero no necesariamente es algo que siempre nos va a gustar. No siempre. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó al buen Naamán con Eliseo, ¿no? ¿Y dónde empezó todo eso contándoles? Porque estaba hablando de Jericó y todo ese asunto que pasó. Hay cosas que visualmente se ven bonitas. Hay un dicho que dice que la procesión va por dentro, ¿eh? Visualmente se ve bien. ¿Pero qué? Corren aguas amargas por ahí. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, se aísla, la gente se mete en una burbuja o se meten en una cueva como se metió Elías, ¿no? Entonces hasta que viene alguien y te dice, levántate, sal de ahí, hombre. Este no es un lugar para ti. Tú tienes mucha capacidad como para estar ahí. ¿Ustedes creen que Elías, la capacidad que él tenía era como para estar encerrado en una cueva? Jamás. Sal de ahí. Levántate, deja ya tontera, ¿no? Deja de deprimirte ya por cosas que no valen la pena. Soluciona tu problema. ¿Estamos, hermano, o no? Bien, entonces, porque les está diciendo que uno no debe abrir el corazón a cualquiera, porque ese rey, que me desvíe la historia, ese rey al que le dijeron que iba a morir, después cuando le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, él dijo, uy, Señor, aquí estoy, mira mi corazón, siempre he caminado conforme a tu palabra, he hecho tu voluntad. Entonces el Señor se apiadó de él y le dio 15 años más, ¿se acuerdan? 15 años más. Y entonces como se corrió la voz de que él estaba enfermo, vinieron a visitarlo de otros lados. Y cada que lo venían a visitar, mostraba todos sus tesoros. Aquí están todos mis tesoros, aquí están todos mis tesoros. A todo el mundo le mostraba sus tesoros. Pues días después, ¿qué pasó? Vinieron y lo robaron. Porque así es, ¿no? No se le puede mostrar tus tesoros a cualquiera, ¿no?
Entonces sea selectivo, acuérdate de esa palabra, selectivo. ¿A quién le comentas? ¿Con quién te relacionas? ¿De quién te haces acompañar? Es mejor estar solo que mal acompañado, sí es cierto, pero lo mejor es estar bien acompañado. Ahora, si usted es un hijo, una hija de Dios, usted nunca estará solo. Usted siempre tendrá la presencia de Dios y podrá disfrutar de una privacidad con el Señor, ¿no? A veces es bueno estar solo, vean. Ya mi esposa viene dentro de 8 días, hace un tiempo largo. Pero bueno, hay momentos en que yo disfruté de estar solo. ¿Se disfrutan, sí o no? Obviamente hace falta la compañía y todo, pero hay momentos en que uno quiere estar solo también. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, puede ser, ya en estos últimos minutos, ahora usted podrá decir, pastor, mira que todo lo que usted habló yo no me identifiqué con nada, porque yo ni me siento solo, o sea, eso no nada que ver conmigo, ¿eh? Bueno, está bien, bendito Dios, amén, hermanos. Pero bueno, entonces no seamos ajenos a lo que nos rodea, hermanos. No seamos ajenos a lo que nos rodea, porque acuérdese que nosotros tenemos también cierta responsabilidad con todo lo que es el cuerpo de Cristo. Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo se lo hiciste a quién? A uno de los míos. Entonces no perdamos esa sensibilidad, hermano. Dice Proverbios 17, dice que en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces no seamos ajenos al entorno, porque a lo mejor nosotros no estamos sufriendo de eso, pero puede haber alguien muy cerca de nosotros que sí, hermano. Y puede ser que nosotros seamos ese hombro, esa mano amiga que pueda decirle al otro, levántate, estás donde no deberías estar. O sea, no es digno, primero, no es justo con Dios, ni con tu familia, ni contigo, ni nada, que estés donde estás. Levanta el nivel, ¿no? Mire que el hijo pródigo, por ejemplo, ¿cómo salió el hijo pródigo de la soledad en la que estaba? Porque me imagino él alimentando cerdos, se sentía pero inmundo, sucio, solo. ¿Cómo salió él de esa situación? Cuando volviendo en sí, reconoció que no debería haber salido de donde salió. Y dijo, la solución a esto, ¿qué es? Volver a la senda antigua, a las primeras obras. ¿Cuáles son esas? Volver a casa del Padre, pedirle perdón, volver allá donde nunca debía haber salido, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y para eso necesitamos, o sea, si no somos nosotros los del problema, necesitamos, ¿qué? Ser pacientes. Y la palabra dice que hay que ser pacientes unos con otros. Seamos pacientes, no perdamos la paciencia, ¿no? Disfrutar los tiempos. Para disfrutar los tiempos, ¿qué necesita uno? Identificarlos. Para poder disfrutar los tiempos hay que identificar los tiempos. ¿Por qué, pastor? Porque si usted identifica los tiempos, usted va a saber qué disfrutar en cada tiempo. Y usted va a saber que hay algunas cosas para las cuales ya se le fue el tiempo. Ya no es tiempo para eso. ¿Amén o no? Hay cosas que ya yo con la edad que tengo no puedo hacer ya las que hacía a los 15, 20 años. Ya no, a mí se me fue el tiempo para eso ya. Entonces tengo que hacer las cosas de acuerdo al tiempo que estoy viviendo y para eso tengo que identificar los tiempos. ¿Amén o no, hermanos? Vea, por ejemplo, ¿se acuerdan ahorita que les dije que Moisés había perdido se había desesperado, ¿se acuerdan? Hubo varios momentos en que Moisés se desesperó. El que tocó fondo ahí fue cuando ya desobedeció a Dios, pero hay un momento también en donde él se desesperó. ¿Se acuerdan de que eso lo ha visto? Todo el mundo lo ha visto en alguna película o algo así cuando salieron de Egipto y llegaron y se toparon con el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? El Mar Rojo aquí, Faraón y sus caballos allá, y todo el pueblo aquí, fustigando, acusando a Moisés. Qué desespero, ¿eh? Entonces Moisés se quejó ante Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le dijo Dios? Deja de quejarte, hombre. Mire qué tranquilidad, ¿eh? Deja de quejarte. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Úsala. ¿Qué tienes? ¿Una vara? Pues úsala. Úsala. Y abre el mar, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros, hermano? ¿Qué herramienta o qué instrumento, qué arma? Es que ni sé cómo llamarle. Tenemos nosotros para usar. ¿Qué? La palabra. Usémosla. El problema es
que la gente no la usa. ¿Entiende? Entonces cada vez que nosotros sintamos como en este decir que el Señor le diga a uno, ¿qué tienes en la mano? Espero que por lo menos la tengan en la mano, o por lo menos la tengan presente, o la tengan en su corazón, como dice él que la iba a escribir en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué tienes tú ahí para usar? Tu palabra, Señor. Pues úsala. Y deja de estar diciendo, Señor, auméntame la fe. No, usa la palabra y verás que tu fe se va a ir, ¿qué? Aumentando. Y a medida que tu fe se aumenta, vas a ser una persona paciente. Y a medida que seas una persona paciente, el desespero no tiene nada que ver contigo. Entonces vamos bien. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces hay que empezar a caminar con privacidad con el Señor. Entonces nada más, hermanos, ahora sí para irnos, voy a volver otra vez ahí a Eclesiastés. ¿Quiere vuelva a Eclesiastés 4? Eclesiastés 4. Pero nos vamos a devolver 2 versículos de lo que leímos. Eclesiastés 4:7. Eclesiastés 4:7. ¿Estamos ahí, hermanos? Vean, acuérdense que esto lo escribió Salomón, y Salomón después ya hablaba de la vanidad y todo eso. La palabra, ¿qué es una vanidad? ¿A qué les suena algo, una vanidad, algo vano, no? ¿Qué es algo vano? Algo que no tiene valor, ¿no? Algo que no aporta, algo absurdo. En algunas traducciones la vanidad se traduce como algo absurdo también. Entonces, voy a invitarlos a que cambiemos aquí vanidad por absurdo, nada más, o por algo que no tiene sentido. Entonces dice Salomón ahí, dice, yo me volví otra vez, y dice, y vi vanidad debajo del sol. Entonces, yo me volví otra vez y vi algo absurdo debajo del sol. ¿Qué quiere decir debajo del sol? Aquí, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entonces dice, yo me volví otra vez y vi algo tan absurdo aquí en lo que estamos viviendo, algo tan absurdo, como que, mire, está un hombre solo. Acuérdate que la Biblia cuando habla de hombre no necesariamente tiene que ser hombre, ¿no? En genérico. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es algo absurdo y es un duro trabajo. Entonces, lo que está diciendo Salomón ahí es, a veces uno se mete tan de lleno en las cosas que hace y no se pone uno a pensar, ¿para quién hago yo lo que hago? ¿Qué me motiva, no? Bueno, hay gente que no tiene hijos o no quiere tener hijos, pero para alguien debe haber algo que lo motive a uno a hacer lo que uno hace. ¿Por qué uno trabaja tanto? ¿Entienden? Los que tenemos hijos sabemos que uno siempre es algo que lo ha impulsado, ¿no? Pero bueno, ahí lo que está diciendo Salomón es eso. Entonces, la soledad, hermanos, es algo que hay que saberlo manejar, o sea, no que uno maneje ese tema, no que ese tema lo maneje a uno. Entender que no tiene nada que ver con si tenemos o no tenemos gente alrededor, porque ¿cuál es la peor soledad que hay? ¿Acuerdan? ¿Cuál es la peor soledad que hay? La acompañada. Sentirse solo cuando hay tanta gente alrededor. Esa es la peor soledad que hay, ¿no? La peor. Ahora, obviamente, estamos hablando de los hijos de Dios, porque la peor en general es cuando usted está apartado de Dios, porque no solamente usted está solo, sino que está muerto. Pero hablando del reino de Dios, sabiendo que tenemos una relación con Él, la peor soledad en lo natural es cuando uno se siente solo, siente ese vacío, habiendo tanta gente alrededor, llámese familia, lo que sea, ¿no? Entonces, utilicemos estas herramientas nada más para saber eso, o sea, nunca caigamos en esos cuadros, tenemos las herramientas, el Hijo de Dios no tiene por qué estar ahí sumergido en esos cuadros, se vale sentirlo porque Dios nos ha dado la posibilidad de emocionarnos y de expresar nuestros sentimientos, pero también nos ha dado las herramientas ¿para qué? Para que salgamos de ahí rápido. ¿El Señor se deprimió o no? Sí, pero le duró un ratito nada más, nada más. Entonces, el tema de caer en esos cuadros no es caer ahí, sino es, si te vas a quedar ahí, ¿cuánto tiempo? Pero Dios nos ha dado las herramientas suficientes ¿para qué? Para sobresalir de ahí, ¿no? Para emerger, para no quedarnos ahí estancados, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, meditemos en eso nada más. Está un hombre solo, acuérdense, un hombre solo nada más, sin sucesor, sin nadie, sin nada que lo motiva y trabaja y trabaja y trabaja. ¿Para quién va a hacer todo eso que trabaja?
Probablemente ¿para qué? Si es un hombre, probablemente para la nueva pareja de la esposa. Porque así ha pasado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ahora un paréntesis, una vez, eso es una ilustración, una vez un señor que era muy rico, estaba casado con una señora, ¿no? Y tenía mucha plata. Y tenían un chofer. Entonces el señor se murió. Y la ex esposa se casó con el chofer. Obviamente el chofer ya comenzó a llevar vida de rico, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces el chofer comenzó a decir, qué raro, ¿ah? Toda la vida yo juré que yo trabajaba para ese señor, pero ahora me doy cuenta que él trabajaba para mí. Curioso, ¿no? Entonces, nada más meditemos en eso, ¿no? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas que hacemos, ¿no? Y qué importante es que siempre pensemos en que hay gente especial, gente de la que nos tenemos que rodear, gente en la cual podemos vaciar, manifestar todo lo que sentimos, ¿no? Que sea gente importante, que sea gente que valga la pena también, porque también hay gente que no vale la pena, ¿no? Que son vanidad de vanidades, pero vale la pena, hermanos, que nosotros meditemos en eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa promesa, Señor, que tú nos has dado, de que siempre vas a estar ahí en la medida que nosotros te lo permitamos, Señor. En la medida que abramos la puerta para que tú entres, Señor, y cenes, y no solamente cenes, sino que estés ahí todo el tiempo, y nosotros podamos ser buenos anfitriones, Señor. Y que en la medida que tú dentro de nosotros estés bien, esa va a ser nuestra fortaleza, Señor. Y en la medida que estemos fortalecidos, Señor, no importa lo que suceda alrededor, no importa si estamos acompañados, no importa si la gente nos deja, si nos desprecian, no importa nada, Señor, porque somos fieles a aquello que tú has prometido, Señor, de que tú estarás con nosotros hasta el fin. Así es que te damos gracias, Señor, por esa promesa, Señor, que la creemos y lucharemos por ella, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted hoy entendió, hoy y dice, bueno, realmente yo me siento solo siempre, con gente, sin gente y todo, porque yo nunca le he entregado mi vida al Señor, nunca he tenido una relación con Dios, o sea, todo eso que dijeron ahí de que nunca vaya a estar solo, yo sigo solo, me siento solo, sin esperanza, no sé ni para dónde voy, no sé ni para dónde vengo, no sé qué me mueve, no sé qué me motiva, nada, no sé nada. Entonces por eso yo no vivo, yo sobrevivo, y en medio de ese sobrevivir no me importa si lastimo, si me lastiman, si engaño, si me engañan, porque lo que a mí me importa es ¿qué? Disfrutar la vida. Bueno, hay que entender que si ese es su sentir, eso no lo va a llevar a ningún lado, ¿no? A ningún lado. Y tarde que temprano, es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para que en medio de una desesperación tomes una decisión que vas a lamentar siempre, ¿no? Entonces, la mejor decisión ¿cuál es? Entrégale tu vida a Cristo y deja que Él en tu vida y en ese caminar empiece a formar en ti un nuevo sentir, una nueva forma de ver las cosas, de apreciar, de valorar a tu familia, a la gente que te rodea, a la gente que tú dices que amas, pero que con las cosas que haces los alejas. Así es que si ese es el caso suyo, hombre, mujer, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, dígale, Señor Jesús, en este día, escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido, Señor, entendí hoy que realmente estoy peleando una guerra solo, sin ningún tipo de arma, y más bien lo que estoy haciendo es desgastándome. Cada día los mejores años de mi vida se están yendo en ir llevándolo poco a poco y sobreviviendo a algo que realmente no me llena, que no me siento bien, Señor. O sea, hay un vacío tremendo en mi corazón, y hoy entendí que ese vacío significa que yo pueda contar con tu compañía, Señor, independiente de las circunstancias. Por eso hoy arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, por medio de tu palabra, Señor, buscarte, conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y que yo pueda ser un testimonio vivo, Señor, de que tú tienes poder para transformar, Señor. Y que ya esos cuadros de soledad, de depresión que me embargaban y que me dominaban, no es que no los pueda volver a sentir, pero ya yo sé que hacen parte de este caminar, Señor, y que simplemente son señales de que todavía hay algo en mi vida que necesita ser transformado, cambiado, limpiado, Señor. Te doy gracias
por la oportunidad que me das, Señor, y por perdonarme, aunque no lo merezca, Señor. Y de esa misma manera, yo voy a perdonar a todo aquel que me ha ofendido, aunque no lo merezca, Señor. Y ponme en gracia con todos aquellos a los que yo he lastimado, Señor, para que me puedan perdonar también. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Siempre le felicitamos porque no es una decisión fácil. O bueno, es una decisión fácil, ¿no? Es una decisión fácil para mucha gente que hace la oración por hacerla, ¿no? La hago simplemente, ¿no? Y a veces hay algunas iglesias donde dicen, pasen acá adelante todos los que quieran la bendición de Dios. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Todo el mundo. Entonces todo el mundo sale acá y hace la oración y dice, todos se entregan. No, la gente va en busca de algo, ¿no? Aquí lo importante es, si usted hizo la oración del arrepentimiento, pero con un genuino arrepentimiento. Si su arrepentimiento fue genuino, genuino también es un nuevo nacimiento. Pero ese es el inicio, ¿no? Entonces de aquí empieza un caminar, ir creciendo. Eso es como un bebé cuando nace. Cuando el bebé nace, entonces tiene que empezar a comer, tomar lechita, gatear, después carnita, caminar, después más carnita, vianda, después correr, y así, ¿no? Fructificarse, dar fruto, todo lo que ya sabemos del ciclo de vida. Recién nacido estás, entonces no te quedes ahí, ¿no? La iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, si en algo le podemos ayudar. Costado norte de la ruina, centro comercial El Dorado, domingo 10 de la mañana. Nos reunimos aquí, 87725957 es mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. 8842-2408, Pastor Tibón Mesaros también. Cualquiera de los dos números, llame, no se quede ahí, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.